Ya, muy bien. Bueno, esta semana, ¿cierto?, es sobre recursos virtuales y simulación clínica virtual. Terminamos ya baja fidelidad, ¿cierto? Con la entrega de trabajo, le voy a dar feedback durante la semana a cada uno de ustedes en relación al trabajo. Agradezco mucho el envío, ya sea por la plataforma o mi correo. Ya no hay ningún problema si puede ser una u otra. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la simulación clínica virtual, ¿cierto? ¿Para qué serviría? Y también cuando nosotros hablamos de recursos virtuales, porque hay dos trabajos que hacer esta semana, o sea, un foro y la próxima semana se entrega un trabajo que puede ser una guía de una simulación clínica virtual, ¿ok? Que para medicina sería el Body Interact, porque para enfermería tenemos el DSIM y para tecnología médica el Dual Reality, pero no hay ningún profesor de tecnología médica en este grupo. Pero si ustedes no ocupan Body Interact, también pueden hacer una simulación clínica, pero utilizando recursos virtuales, ¿ya? Y los recursos virtuales son súper amplios, es decir, hay muchísimas cosas que vamos a utilizar y obviamente que cuando tenemos problemas de escasez de simuladores de alta fidelidad, por ejemplo, los maniquí que abren los ojos, que tienen cierta respuesta pupilar, que son súper cibernéticos, los recursos virtuales vienen a ser un súper buen instrumento para salvar ciertas estas deficiencias técnicas que están asociadas a simuladores de altísimo costo, que son los simuladores de alta fidelidad. Cuando yo hablo de simuladores de baja fidelidad, estoy hablando del maniquí, donde, ¿cierto? No tiene ventilación, no tiene respuesta ocular a la luz, no tiene pulso. En cambio, los de alta fidelidad sí tienen eso, pero obviamente que está asociado a muchos millones de pesos que no tenemos en la universidad. Pero aquí aparece esta instancia intermedia y también existen recursos virtuales para gamificar, que también lo vamos a ver. ¿Qué significa gamificar una clase? Significa hacer juegos en la clase con la idea de que hay un aprendizaje significativo. Y esto está dado, ¿cierto?, desde la neurociencia, donde nos dicen que las cosas que aprendemos mientras nos estamos divirtiendo o hay una especie de competencia, ¿cierto?, es mucho más aceptado por el cerebro y ese conocimiento es más significativo que fijo. Más que estas cosas lateras, eternas, ¿cierto? Cuando hay algo por medio, no sé si alguien ha utilizado Kahoot acá en clase o ha sido partícipe de Kahoot como estudiante o participante de alguna actividad, es sumamente entretenido. También existen otras plataformas que podemos utilizar y que obviamente nos van a ayudar a hacer estas actividades que pueden ser prerequisitos, por ejemplo, o pueden ser utilizados durante el mismo escenario de simulación clínica. Entonces, este módulo que se llama simulación virtual no es tanto como simulación virtual, bueno, es si van a ocupar Body Interact, pero si no van a ocupar Body Interact, quiero que también su cabecita salgan de la caja y pensemos en cosas virtuales que puedan ser como un audio, ¿cierto? Un video, un audio, podemos tener algún tipo de juego entre medio, etcétera. Entonces, esta es la idea de este módulo que está partiendo el día de hoy. Como ustedes pueden darse cuenta en la plataforma, existen dos instructivos. ¿Por qué? Porque pueden ser uno o lo otro, no es que lo hagan los dos, así que no se preocupen. Por eso existen las dos formas de evaluar este trabajo y están las instrucciones de ambos trabajos. ¿Ya? Así que eso es lo primero que quería comentarles. ¿Dudas al respecto? ¿Han trabajado con cosas virtuales antes de esto? Marisol, yo por mi parte solamente Kahoot ubico. Ya, perfecto. Kahoot, muy bien. ¿Alguien más ha Yo, ocupado algún recurso? yo tuve la oportunidad de trabajar con Body Interact. Recuerdo que pues en mi primera clase con él, sí noté, digamos, que tenía algunas dificultades porque ellos como que te exigen algunos procedimientos obligatorios de Estados Unidos y pues en la vida real latina no sucede así. Pero de que ellos se familiarizaban, de que el muñequito estaba como en la forma de mostrar signos de insuficiencia respiratoria, se ponía cianótico, entraba en paro, se mandaba la mano al pecho. Es así, a mí personalmente me sorprendió mucho. Ujú. Perfecto, el Body Interact lo vamos a ver. Son cosas bien interesantes porque lo que hace la simulación virtual, obviamente que no es procedimental,
¿ok? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque obviamente algo virtual tú no vas a hacer procedimiento, no vas a funcionar, no vas a hacer nada de ese tipo, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es razonamiento clínico, ¿ok? Entonces vamos a ir un poquito a este concepto de razonamiento clínico y para dónde vamos con los recursos virtuales. Porque de repente las cosas, como en todo en la vida, se ponen de moda, ¿cierto? Nos ponemos de moda, queremos hacer cosas interesantes. Y la pregunta del millón, ¿para qué quiero hacer esto tan interactivo, ¿cierto? Pucha, metámosle este software, hagamos esto otro. Y finalmente lo que queremos hacer es tener razonamiento clínico, ¿ok? Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes de razonamiento clínico? ¿Qué es? Yo entiendo por ¿Alguna idea? razonamiento clínico ¿Mm? como la ¿Sí? capacidad de extrapolar todos aquellos conocimientos científicos a la vida real. O sea, como el hecho de que el estudiante comprenda que, no sé, que un contraste puede ser nefrotóxico y que para Ujú. poder antes de hacerle un angiotac con contraste necesito saber primero que tengo que tomarle una creatinina. Entonces, eso yo Perfecto. comprendo como razonamiento. Ya, súper interesante lo que está diciendo Diana, ¿cierto? En el fondo asociar la teoría con la práctica. Es un punto muy Exacto. importante del razonamiento clínico. ¿Alguien más que quiera aportar a esta definición? Porque nosotros ocupamos harto el concepto de razonamiento clínico. Y la simulación virtual y los recursos virtuales están enfocados al razonamiento clínico. Mire qué interesante, no está enfocado ya el procedimiento, que lo que vimos, ¿cierto?, en baja fidelidad, sino que ahora salimos del procedimiento y nos metemos de lleno al razonamiento clínico. Así que si alguien quiere contarnos qué piensa el razonamiento clínico. A mí me pasó, Marisol, también que ocupé el BICIM cuando hacía clase a los alumnos de enfermería y pucha, es súper provechoso este programa porque la verdad que uno puede hacer de todo, o sea, desde lo más básico, signos vitales, toma de exámenes, llamar al médico. Entonces, me pasaba que de repente aparecía un escenario con un paciente con enfermedad respiratoria y el paciente Ujú. estaba hiperventilando. Entonces, yo le decía a los chiquillos, ¿qué podemos hacer en este escenario? O sea, como, ¿cuál es el razonamiento clínico que hay que hacer acá? Y algunos me mencionaban así como, ya, podemos tomar una radiografía, poner el oxígeno, ya. Yo le decía, pero lo más básico, chiquillos, siempre control de signos vitales, para saber su saturación, su frecuencia respiratoria. Entonces ahí es como que yo podía ocupar el racionamiento clínico con ellos, en ese caso, como en BICIM. Y lo otro que yo tenía que también tener como razonamiento clínico era que los casos clínicos estaban basados como de Estados Unidos. Entonces había mucha clínica que era de allá. Entonces yo los enfocaba a la realidad chilena. Y ahí como que trataba también de darle como el razonamiento clínico también de la realidad teórica de acá. Entonces, esos son como los dos ejemplos que puedo dar de razonamiento clínico. Súper importante el concepto que dice la Dani, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estos softwares que son de Estados Unidos y que efectivamente no tienen nuestra realidad ni en guías, ni en normativa, ni en tipo de paciente, ni en contextos. Así que aquí está la experiencia del docente que tiene que llevarlo, ¿cierto?, por un lugar que sea obviamente el enfocado para el razonamiento clínico en nuestro país, en nuestro contexto y en varios contextos, porque de repente nuestro país tiene muchísimos contextos dependiendo de dónde estemos, porque el razonamiento clínico también Claro, se basa en eso, porque es muy distinto tener un infarto y llegar a la clínica alemana que tener un infarto en Coyhaique, ¿cierto? Entonces, obviamente, que también te va a cambiar cómo vas a estructurar este razonamiento clínico en base también a los recursos disponibles. Así que, súper bien, Dani, que es un tema súper importante. ¿Quién más quiere aportar con esta definición? Para mí, ¿Ideas? Marisol, ¿Mm? el Dígame. razonamiento clínico es como la capacidad, o sea, es el pensamiento que nosotros de cierta forma generamos a través de la recopilación de toda la información que tenemos para tomar decisiones, básicamente. Yo creo que por ahí va. Perfecto, perfecto. Entonces, mire, yo les voy a mostrar una cosita para que empecemos a pensar en esto. Ay, no cuesta tanto compartir a mi pantalla.
¿Se está viendo esto que está con letras rojas? Sí, Sí, Ya, perfecto. Entonces, mire, les quiero contar que el razonamiento clínico es algo sumamente estudiado y que no existe una definición. Existen muchas definiciones porque existen muchas corrientes, ¿ya? Pero si pudiésemos analizar, y este es un pequeño resumen que les tengo acá, si pudiésemos analizar las comparaciones entre las diferentes definiciones de razonamiento clínico, existen cinco grandes, ¿ya? Levitt Jones del 2010, Victor Chin del 2013, Silva el 2018, Woman Valdivia el 2022 y Almonani el 2023. ¿Ok? ¿Qué nos dicen estos autores? Nos dicen que el razonamiento clínico es un proceso cíclico, iterativo, por ejemplo, que el profesional de salud recopila, procesa, evalúa información del paciente para planificar y brindar una atención segura y eficaz. Y acá lo que dice Eduardo, ¿cierto? En el fondo la toma de decisiones. Aquí aparece un tema que es importante. Zimmer también dice algo que es bastante similar, que nos dice que es un pensamiento intencionado y aquí aparece la palabra contexto. Es decir, tiene que tener un contexto el profesional para tomar una decisión. Sin ese contexto, obviamente, se va a perder, ¿cierto? Y obviamente tomar decisiones fundamentadas, y aquí aparece tremenda pata, la evidencia clínica, es decir, justamente cuando nosotros hacemos razonamiento clínico, ¿en qué me baso? Me baso en la norma AJA, ¿cierto? En la mensal, ¿en qué? Porque tengo que tener evidencia clínica sólida. Hola Luz, ¿cómo estás? Por ahí va lo que se incorporó. Ya. Tenemos, ¿cierto?, a Silva, que nos dice que es un proceso cognitivo y metacognitivo. Es decir, no solamente lo que estoy viendo yo en el ahora, sino que yo al poder procesar esta información soy capaz de mirar hacia adelante y ver qué es lo que le puede pasar al paciente. Y eso lo que decía, ¿cierto?, Diana, si no le tomo una creatinina antes de un contraste, quizás no estoy viendo una falla renal futura. Es decir, que mi toma de decisiones también está pensando en lo que va a suceder como consecuencia de mis actos de ahora, ¿ya? Así que eso es muy importante y sigue también con esta toma de decisiones. Guzmán y Valdivia nos dice que de nuevo cognitivo, que es dinámico, es decir, que no es que vaya en línea recta, no es lineal, sino que es dinámico y puede cambiar a medida que vayamos encontrando, ¿cierto? Algunos hallazgos que hace que pues, tengamos que recalcular. Como cuando se pierde con el GPS, recalculando cierto la ruta, porque tenemos que ser capaces de ser flexibles también para la mejor toma de decisiones. Y el Momani nos dice que este es un proceso intencional, iterativo, reflexivo, ¿cierto? Que genera hipótesis diagnósticas, toma de decisiones seguras y centradas en el paciente. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchísimas otras definiciones de razonamiento clínico. Es decir, si hablamos de este tema, podemos estar hablando mucho rato sobre razonamiento, dependiendo, como les decía, de las corrientes y dependiendo de lo que queremos ver. Entonces tiene varios objetivos y propósitos y tiene varias etapas el modelo. Miren, hay etapas que son, hay modelos que son mucho más complejos, otros que son más simples, pero todos tienen una etapa secuenciada. Entonces, cuando nosotros hacemos simulación clínica que busca el razonamiento clínico, ya volvemos para atrás. Baja fidelidad, buscamos, ¿cierto?, la integración de un procedimiento articulado con la teoría. Esa es la idea de la baja fidelidad. Y después tenemos la baja fidelidad con habilidades complejas, donde varios procedimientos, ¿cierto?, tributan a un escenario clínico. Ahora yo estoy en simulación virtual, ¿cierto? Donde necesito razonamiento clínico solamente y tengo igual etapas. Es decir, por mucha simulación virtual que yo tenga un Body Interact o un BISIM, necesito sí o sí tener esta estructura, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los aspectos recurrentes de las definiciones? Como usted se puede dar cuenta, se repite el concepto cognitivo, metacognitivo, donde es proceso mental que implica operaciones complejas, recopilación y análisis de la información, toma de decisiones clínicas, ¿cierto? Atención segura y eficaz del paciente. Es decir, todos repiten estos conceptos básicamente. Entonces, si nosotros pudiésemos hacer un híbrido, un mix con todas estas definiciones, pudiésemos decir que el razonamiento clínico es un proceso cognitivo, reflexivo, dinámico, en el cual se integra el contexto con los datos clínicos del paciente, se analizan de manera crítica, generamos hipótesis diagnósticas, que es súper importante, para tomar una decisión centrada en la seguridad de la atención y fundamentada en la evidencia. O sea, es una mega definición, o sea, acá está
prácticas en evidencia, está seguridad y calidad, está semiología, ¿cierto? Hipótesis diagnóstica, está todo lo que son datos clínicos, ¿cierto? Que tiene que estar incorporado. Entonces, cuando hablamos de razonamiento es un tema sumamente complejo. ¿Cuáles son los aspectos comunes? El objetivo y propósito, la seguridad del paciente y la calidad de la atención, sí o sí. Así nosotros tenemos que siempre mirar este razonamiento no por quién acertó mejor, porque muchas veces se transforma como una competencia de quién le dio el palo al gato, ¿cierto? ¿Quién diagnosticó bien la patología? Sino que aparte de eso, tenemos que nuestras opciones ser seguras para nuestros pacientes. Quizás no sabemos qué tiene el paciente, o quizás tenemos sospechas, pero la decisión que tomemos tiene que ser la más segura para el paciente, no para nuestro ego, ¿cierto? Ni para nuestra convicción de que lo estamos haciendo mejor que el otro. La toma de decisiones clínicas eficaces, obviamente que ser informadas, precisas y éticas, súper importante. Hay un pensamiento crítico reflexivo que tiene que ser lógico, estructurado, sumamente reflexivo. Y acá obviamente integramos conocimientos teóricos y prácticos y promovemos habilidades metacognitivas. ¿Qué le va a pasar al paciente después, cierto? ¿Qué es lo que puede suceder? Y obviamente la dimensión ética y centralidad del paciente es sumamente importante, no solo técnico, sino también lo humano y lo relacional. ¿Ya? Entonces, si pudiésemos hacer vamos para acá. Si pudiésemos hacer los componentes que tiene una etapa de razonamiento, las etapas de razonamiento clínico, la primera etapa que repite todos los modelos es el contexto del paciente. Por eso digo la Dani que menciona que es otro contexto, ¿cierto? Cuando de repente dice, pucha, paciente que está en Estados Unidos, y muchas veces el body interact nos pasa, y en el DICIM, que hay fármacos que no existen en Chile o hay exámenes que no existen, ¿cierto? Entonces, obviamente que el contexto nosotros tenemos que, como expertos en el área, tenemos que bajarlo y tenemos que decir, ya, mire, nosotros en Chile no usamos este medicamento que está en el Body Interact, pero sí utilizamos este otro, ¿ya? También es importante hacer esa aclaración, porque si empiezan a estudiar fármacos que están en el Body Interact y que jamás van a ver porque no existen en este país ni la dosis ni el medicamento, estamos medio perdidos, ¿cierto? También es muy importante saber quién es el paciente, qué contexto tiene, ¿cierto? ¿Dónde está? No es lo mismo, les decía, estar en una ciudad grande, a un pueblo pequeño, estar con todos los recursos, no tener ninguno o muy pocos, ¿cierto? Así que esto es re importante. También si el paciente, qué capacidad de comprensión tiene, también un paciente que tiene una educación completa, por ejemplo, y de un estado mental óptimo para entender las indicaciones perfectamente. Pero si tengo un paciente que tiene alteración de la conciencia o tiene cierto un nivel educacional bajo, obviamente que vamos a tener que tener otro tipo de actividades complementarias para que el paciente entienda. Entonces, hay muchas cosas que ver en el contexto, ya no solamente dónde está, sino quién es el paciente. Recopilación de información, y aquí todos los software nos dan mucha información. Queremos un electro, tiene el electro, tiene una radiografía, la radiografía, tomamos exámenes. Quiero hacerle un examen físico, lo tenemos, ¿cierto? Quiero un reflejo, está. Así que estos software tiene todo lo que necesitamos, ¿cierto? Obviamente que aparece un tema que no es menor, que es el tiempo, porque uno pide un electro y está el electro en 2 segundos, pide una radiografía y está en 2 segundos. Entonces, obviamente que uno también tiene que decir al estudiante ya en la vida real, usted no va a tener una radiografía en 30 segundos, o sea, hay todo un tema por medio. Pero aquí no estamos trabajando en alta fidelidad, aquí estamos trabajando en simulación virtual con razonamiento clínico. ¿Qué hacemos después que recopilamos toda la información? La procesamos y la procesamos con pensamiento crítico para obviamente organizarla, estructurarla y ver qué es lo que necesita nuestro paciente. ¿Para qué? Para generar una hipótesis diagnóstica. Y aquí el profesor es vital. ¿Qué es lo que le está pasando al paciente? ¿Ya? Y acá no solamente estoy hablando de medicina, nosotros en enfermería también generamos diagnósticos de enfermeros, ¿cierto? Donde podemos decir ya. Tu paciente entonces, ¿cuál sería el principal problema, el segundo, el tercero? Y también ustedes en medicina, ¿cuál es el principal diagnóstico o cuál sería un diagnóstico diferencial? ¿Qué diagnósticos podrían estar peleando, cierto, mi atención porque se parecen demasiado? Aquí, en este aspecto, generar hipótesis diagnóstica, el docente es vital. ¿Para qué? Para generar conflicto cognitivo, donde el estudiante, tú tienes que forzarlo a, cierto, a pensar más allá de esta cosa lineal.
sino que ya, pero ¿qué pasaría con esta situación? Y ahí está obviamente el arte del docente, porque todo esto puede ser muy virtual, ¿cierto? Muy tecnológico, pero sigue habiendo un docente que es el que le va a dar cierto este énfasis para que los estudiantes piensen qué diagnósticos pueden tener, pueden estar en la mesa. ¿Ok? Una vez que ya tenemos este diagnóstico, tenemos que tomar decisiones clínicas y esas decisiones obviamente que están basadas en el tipo de paciente, en los recursos disponibles, en el lugar en que se encuentra, también la parte ética. ¿Por qué no? O sea, en el fondo tenemos que siempre tener un contexto ético. ¿Qué pasa? El paciente si hay que intubarlo, ventilarlo, oye, pero pucha, tiene un cáncer terminal. ¿Haríamos eso con un paciente con un cáncer terminal? También ahí se puede abrir una discusión que si bien te puede decir que la falla respiratoria aguda del paciente requiere intubación traqueal y conexión a ventilación mecánica. Y eso sería la lógica de lo que está pasando. Pero nos aparece otra historia que nos dice, pero espérate, tiene un cáncer terminal. Chuta, vamos para atrás, ¿qué pasa con los derechos del paciente, cierto? El paciente quería ser intubado o no. O sea, eh, obviamente que las decisiones también uno puede manejarlas de ese aspecto, con ese aspecto. Y luego reflexionamos qué pasa con este paciente que sospechamos algo, tomamos decisiones, administramos medicamentos, tomamos exámenes. ¿Cómo nos fue con el paciente? ¿Nos fue bien, más o menos, mal, cierto? Si hubiésemos tomado este camino, ¿qué le pasaría a distancia, cierto? En las próximas horas, en los próximos días, etcétera. Y esto es lo que nosotros hablamos de metacognición, es decir, cómo nosotros podemos proyectar este conocimiento futuro y también cómo lo podemos llevar la metacognición en nuestro día a día. Es decir, esto estamos en simulación virtual, pero cómo podemos llevar esta información y esta estructura en un campo clínico. Tengo que hacerlo de la misma forma. Yo me voy a presentar con un paciente, voy a sacar el contexto, recopilo la información, proceso, genero hipótesis, tomo decisiones, ¿cierto? O sea, es decir, veo la transferencia que eso va a ser después con un paciente real. Y evaluamos los resultados, porque obviamente necesito evaluarlo, necesito saber cómo me fue bien, me fue mal, ¿cierto? Saqué al paciente su problema, o más o menos. ¿Para qué? Para nuevamente hacer un nuevo contexto, ¿cierto? Porque esto es cíclico, es absolutamente cíclico, no termina, no tiene un input y un output, tiene un ingreso, pero después de toda esta vuelta, ¿cierto? La procesamos y seguimos trabajando, porque después quizás ya no tenga el mismo problema de inicio, quizás tenga otro problema. O sea, por ejemplo, ya resolvimos muchos problemas, pero la Diana le puso, me contrastó un paciente que tenía una CREA alta, ¿cierto? Y bueno, y el paciente empezó a tener una falla renal, es decir, ya que tenemos otro contexto, hay otras dificultades, vamos a tener que recopilar información nuevamente, qué examen le vamos a pedir, qué vamos a procesar, qué pensamiento crítico tenemos que tener, qué le pasó al paciente, y vuelta a la misma historia, ¿cierto? Entonces, este concepto de razonamiento clínico es lo que nosotros debiéramos hacer siempre, ¿cierto? Cuando hablamos de simulación virtual, ya sea en el DSIM o en el Body Interact, con un contexto, con un caso clínico y obviamente que en alta fidelidad. Nosotros queremos, ¿cierto?, que el estudiante en alta fidelidad pueda hacer esto, pero obviamente con un simulador, con signos vitales, de verdad, con un actor, actriz, en tiempo real, no en una pantalla, ¿ya? Y esto obviamente debieran hacerlo en campo clínico con los tiempos que son súper distintos, porque como les decía, uno pide un electro y está en 10 segundos, eso no existe en la vida real, todos lo sabemos, ¿cierto? Cambia las condiciones, pero el razonamiento clínico como concepto es una definición compleja y una definición que tenemos que trabajarla desde siempre. Es decir, esta es una forma de pensar, es una forma de actuar donde la simulación clínica puede entrenar, para variar, entrenamos, pero ahora no un procedimiento, entrenamos una estructura de pensamiento, ¿ya? Donde si todos mantenemos esta estructura, el estudiante después empieza de forma, ¿cierto? Ya bien organizada, a decir, dónde estoy, quién es mi paciente, qué es lo que tengo, ok, cuál es, cómo recopilo la información, y así vamos, tú. ¿Por qué? Porque esto va a ser transferido después en la práctica clínica, ¿ya? Así que por eso quería que esta clase de simulación virtual partiéramos con razonamiento clínico, que me parece que es súper relevante, y me gustaría saber qué es lo que piensan ahora de esto.
opiniones. Mm, Yo siento, Marisol, que es algo que se hace constantemente. Es como que si tú ves a un paciente, el paciente tiene ciertas necesidades, tú aplicas el razonamiento clínico, resuelves su necesidad y después esto vuelve a empezar como de cero. Entonces, algo que que se realiza como en la práctica misma, pero también claramente se puede llevar a lo que es simulación. Como dices tú, pues como que es transversal en todas las áreas que uno puede, como se puede aplicar en varias áreas. Y es como nos ayuda de cierta forma a tener un orden de cómo poder abordar un paciente de manera como ordenada. Ya, buenísimo. ¿Alguien más le ve la lógica a esta estructura de razonamiento clínico para aplicarle simulación clínica? Yo sé que muchas veces hacemos cosas y no sabemos que lo estamos haciendo súper bien, pero no sabemos cómo se llama. Eduardo, Sí, de hecho estaba revisando y siento que es algo que hacemos todo, pero claro que ahora le pusimos nombre, ¿no? Y al estar como ordenadito y estructurado nos permite de repente desde qué aspecto poder tomar y desde ahí seguir avanzando, porque al fin y al cabo es un ciclo que está constantemente, o sea, como decía Daniela, tomamos decisiones, reflexionamos al respecto y seguimos avanzando y el contexto del paciente va cambiando constantemente. Un día puede que ha estado mejor que el otro día y eso obviamente hace que tomemos diferentes decisiones. Entonces nos permite, al estar ordenaditos, saber en qué parte poder ingresar básicamente. Y yo creo que, como tú bien dices, es aplicable en todo contexto, solo que ahora le pusimos nombre nomás. por eso digo, si todos lo hemos hecho una vez, lo que pasa es que ahora le ponemos nombre, ¿cierto? Sabemos qué parte de la estructura estamos, de esta estructura de razonamiento clínico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de simulación clínica virtual con los software, lo que tenemos que hacer es llevar esta estructura al software, no el software a la estructura. Si bien tenemos, ¿cierto?, 20 minutos o 30 minutos dependiendo del caso, el DCIM es súper largo, es cortito en tiempo de desarrollo, pero la estructura de trabajo es muy larga. Eh, pero nosotros tenemos que tener esta estructura mental para llevarla a nuestros estudiantes, ¿ya? Así que vuelvo a insistir, si bien tenemos tecnología, el docente, el que guía su clase, ¿ya? Eso no se nos puede olvidar jamás. Así que eso es muy importante. Entonces, no sé si alguien de ustedes va a trabajar con Body Interact o va a trabajar con Visim o va a trabajar con recursos virtuales. a mí me Piénsenlo. gusta, a mí me gusta el Body Interact, Ujú. pero, o sea, quiero aprender de todo un poco. Obviamente el de enfermería no me atrevo porque no sé cómo. Pero los recursos audiovisuales, ¿fue que dijiste? Virtuales, Sí, sí, virtuales. Sí, ¿es lo mismo? podemos hacer, No, claro, porque un recurso audiovisual puede ser un recurso virtual, no hay ningún problema. ya. Así que piensen lo que más quiero escuchar. Marisol, yo podría trabajar con Vicim a pesar de que yo estoy como, hice la docencia, actualmente hice la docencia de medicina y anteriormente hice con Mm. enfermería, pero yo manejo, recuerdo más el Vicim. ¿Podría hacerlo con Vicim en esta oportunidad? Absolutamente, y ¿cómo se llama? Tengo licencia, así que te podría pasar una licencia, Ya, genial, ¿ya? gracias. Así que, ¿quién más quiere trabajar con Visimo Body Interact? Solo denle una vuelta, ¿cierto? En la plataforma aparece todo como de paso a paso, igual tengo que pasarles las licencias, ¿ya? Así que el que necesite, ahí tenemos que pueden ser acá. Estoy ingresando, denme un segundito.
Si gustan, yo les puedo pasar en Body Interact los escenarios que tenemos. ¿Les parece? Sí, 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 sí. Para que los miren y digan, me interesa trabajar con este escenario y está completo en realidad. Ya ahí sale todo, ¿cierto? Cómo llevarlo a cabo, sale la guía de soluciones rápidas, tienen todo para poder hacerlo, ¿ya? Pero en inglés. No, está en español. Ah, no sabía. No, el Body Interact está en español, así que no hay problema. El Vicin también. A ver, déjeme ver acá. Ya. Entonces, aquí, ¿sí? Ya, para quien no conoce Vicin, le voy a mostrar. Voy a compartir. Medio feo esto. Entonces, no, vamos acá. Ya. Entonces, vamos por acá. Voy a compartirles el Vicin, ¿ya? Para que vean de qué se trata. Ya. ¿Se está viendo ahí? Sí. Ya. Este es el Vicim. El Vicim es de Lerda. Le estoy ocupando la licencia de La Serena, ¿ya? Donde acá está Vicim que se llama Fundamentos de Enfermería. Y si yo me meto acá, Fundamentos de Enfermería, son los programas que tenemos. Y acá tenemos 10 pacientes, ¿ok? ¿Cómo está estructurado el Vicim? A diferencia del Body Interact, que es distinto, tiene varias etapas. Tiene una lectura sugerida, donde me dice Vicim, me dice, para esta paciente te sugiero, ¿cierto?, leer esto previamente. Entonces aquí me da, está cargando, lectura recomendada de Josephine Morrow, ¿cierto? Y acá aparece el caso de la señora que tiene 80 años, que es obesa, que sufrió una úlcera por estasis venosa, etcétera. Tiene estos antecedentes, esta evaluación y esta recomendación. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? ¿Ya? Esto está obviamente enfocado a cuidados de enfermería, ¿ya? Y aquí aparece un cuestionario previo a la simulación. También eso es interesante. ¿Por qué? Porque obviamente el estudiante le van a hacer preguntas y la gracia de las preguntas es que te dan feedback de manera inmediata. Entonces, está cargando la prueba, pueden juntarse entre 3 y 6 estudiantes a hacer este cuestionario, todos juntos, ¿ya? Y acá dice, el profesor de enfermería se encuentra revisando el estado de laboratorio de la paciente. ¿Qué laboratorio representa con mayor precisión el estado nutricional actual? Ya, ponte tú, yo le pongo la prealbúmina en vivo. Y me dice, es correcto. Pero mira lo que es interesante, explica. Aunque tanto la albúmina como la albúmina son indicadores, bla, 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 te está explicando la situación, ¿ya? Y si tú te equivocas, pasa lo mismo, equivocar acá, me dice, es incorrecto, pero me dice cuál sería la correcta. ¿Qué apunta esto? ¿Qué creen ustedes que está apuntando este tipo de estructura de trabajo? Porque aquí están los estudiantes, o sea, si bien está el docente al lado, esto lo hacen solo los estudiantes, puede ser de 3, de 6, niveles más altos puede ser 1 a 1, de hecho. ¿Por qué creen que Estos son
Estos son como conocimientos básicos, ¿no? Justamente sus conocimientos básicos. Pero mira qué interesante, aparece la respuesta. ¿Dani? Como que de cierta forma lo que hablábamos como en baja fidelidad, que igual te permite como que el error no está mal ni bien y que como que te corrige un poco eso, o sea, como que te equivocaste, pero te ayudo, es lo que hace como el facilitador. Mira, te equivocaste, pero te guío en lo que sí está bien. Perfecto, entonces acá si bien está incorrecto, pero no quedas con, está incorrecto, ya, que te vaya bien, te equivocaste. No, si Claro. aunque está incorrecto, claro, que te vaya bonito, nunca supiste lo que era real, pero te digo que, y acá, como dice la Dani, es un ambiente protegido, sigue siendo protegido, sigo, ¿cierto?, guiándote y ayudándote, pero además aparece un concepto que es súper importante, que es la autonomía del estudiante. ¿Ya? Y siempre hemos dicho que el profesor no es libro. Entonces aquí, ¿qué es lo que queremos? Que el estudiante se haga cargo, ¿cierto? Que el estudiante vea mira qué interesante la explicación, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, el estudiante el que aprende, más que el docente el que transmite, ¿sí? Así que eso es súper importante. Acá hay rellenar historia. Ya. Entonces, recuerden, tenemos una lectura previa, después tenemos un cuestionario y luego viene el BICIN como tal. ¿Ok? Y acá el BICIN es la acción en tiempo real que nosotros tenemos con el software. Entonces acá me está diciendo, para acá, me está diciendo que está la crisis Marrow, el diagnóstico, ¿cierto? Y toda la historia. Y acá me dice los consejos útiles, ¿cierto? ¿Qué consejos útiles me dice? Que usted puede practicar un escenario tantas veces como quiera, que para finalizar la simulación debe hacer clic en transferencia del paciente, ¿cierto? Puede tener una acción activa, como conectar el oxímetro de pulso. Tiene 40 minutos para comentar la simulación, pero puede pausarla haciendo clic en el botón de pausa. Y eso es bien importante para el docente que está guiando, porque yo puedo parar y puedo decir, ya chiquillos, ¿en qué están? Cuéntenme cómo van. ¿Ok? Y también se pide ayuda si es que es necesario. Entonces yo voy a ver la paciente y acá tengo la información, registro, ¿ok? No hay nada registrado porque todavía no partimos, ¿cierto? El diagnóstico, y acá miren, aparecen exámenes de sangre, aquí examen 17 de agosto, yo tengo cómo están los, ¿cierto? Aquí viene hemograma, hay electrolitos plasmáticos y me está mostrando examen, ¿ya? Entonces yo como docente pudiese ni siquiera partir el VISIL, pudiese partir acá y decirle ya, paremos aquí, no vamos a seguir avanzando, cuéntenme qué estado de ácido base tiene la paciente, ¿cierto? Y cómo se relacionaría con el caso clínico. O sea, ¿se dan cuenta? Si en el fondo, por eso decía, el docente hay que tener arte aquí, más que el VISIM. Uno puede hacer muchas preguntas y puede hacer muchos caminos. Observaciones clínicas que todavía no hay nada, ¿cierto? La medicación. Y acá lo que les decía, eh, bueno, multivitamina, suplemento zinc, aspirina, inhalado salbutamol y paracetamol. Y por ejemplo, aquí la aspirina 81 miligramos. Entonces puede ser que esta presentación no exista en Chile, por ejemplo. Y eso el docente tiene que tenerlo claro. Si ya, chicos, mira, aquí nosotros ocupamos esta, qué sé yo, estoy dando una idea. Radiología no tiene nada de rayos, ¿cierto? Órdenes, sé que aparece, ¿cierto?, cuáles son las indicaciones médicas y también aparece cuándo usted debería llamar al médico, con menos 60 o menos 120, ¿cierto? Respuesta a frecuencia respiratoria. O sea, aquí además tienen indicaciones súper claras de cuándo llamar para pedir ayuda. Y entrada y salida, no entrada y salida como tal, sino que el balance hídrico que nosotros utilizamos acá en Chile, ¿cierto? Ahí se entrada y salida, y acá van teniendo el tema. Entonces, aquí partimos, y acá está nuestra paciente. Lamentablemente no compartí audio, pero la paciente habla. ¿Por qué? Porque yo acá puedo lavarme las manos. Entonces voy haciendo todas las acciones, se lava las manos, identifica al paciente. eh, Hay muchas cosas, pero tengo medida de seguridad, ¿cierto? Tengo comunicación y yo puedo preguntarle al paciente, ¿cierto? Evaluación del dolor, si tiene algún dolor. Por ejemplo, ¿tiene algún dolor? No tiene ningún dolor, ya está hablando. Yo no compartí audio, así que no, quizás no escuche. Donde le duele, si es que le duele, ya. Entonces, obviamente no tiene dolor, entonces ya esto ya quedó fuera, ¿cierto?
También enfermedad, ahí está la parte de la entrevista, historial médico del paciente, ya las evaluaciones, ¿cierto? Puedo ocultar los signos vitales, entonces yo puedo poner oxímetro, ¿ok? Ya, entonces aquí obviamente va a haber saturación y si tengo que colocar manejo acceso intravenoso, ¿cierto? Zona nasogástrica, etcétera. Y acá tengo la saturación y el pulso. ¿Qué cosas pasan aquí? Los estudiantes trabajan solos, pero tú estás al lado, obviamente, pero también puedes detener el escenario para tú como docente decir ya en qué estamos, cómo vamos, etcétera, ¿ya? Si yo termino este escenario, la transferencia y a fin del escenario sí, me fue re mal. ¿Por qué? Porque tiene una gracia esto que nos da porcentaje de éxito. Entonces, obviamente, yo hice una sola cosa, pésimo, me va a salir un puntaje horrible, pero justamente volviendo al entrenamiento seguro es la retroalimentación, donde el estudiante sabe en qué falló, qué no hizo, etc. Así que ahí está cargando. Obviamente me fue horrible, 4%, muy mal. Pero mire qué interesante. Me dice, debería ser presentado, debería haber identificado al paciente, debería preguntar sobre la alergia, debería evaluar apósito, debería ir ligado. O sea, no hice nada, claramente. Lo único que hice, conecté el oxímetro POS, ¿ya? Em, entonces, es bien importante esto porque hay un resumen y obviamente que te da un feedback bien detallado de lo que queremos hacer. Después que terminamos el VISIM, salgo de acá, del VISIM, digamos, lo que es en tiempo real, hay cuestionario posterior a la simulación. O sea, la intención es fijar el conocimiento. Aquí hay un cuestionario, ¿cierto? Donde ya supuestamente con el cuestionario inicial, más lo que vieron en el VISIM, más todo lo que vieron en este razonamiento clínico con la docente, dentro del escenario podemos, ¿cierto?, llegar a realizar esto. ¿Ok? Así que eso es súper importante de analizar. Y vienen asignaciones de documentación y preguntas, reflexión pauteada. O sea, está súper completo. Si se dan cuenta, un VISIM puede durar fácil 6 horas pedagógicas. Es decir, puede ser muy largo, porque es sumamente extenso cada una de las estructuras, ¿ya? Así que tenemos todos estos casos, este es el VISIM de fundamento y está el VISIM de médico quirúrgico. ¿Cuál es el problema del VISIM, por ejemplo, en pediatría, que tiene casos que son pacientitos de 5 y 6 años solamente? No tiene casos de lactantes, lo cual limita muchísimo el desarrollo de simulación virtual. Y el otro problema que tiene en salud mental es que está en inglés. Ahí está en inglés, 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 y obviamente que ahí hay un tema importante ¿cierto?, con el idioma. Así que este es el VISIM y eso sería, ¿cierto?, con la estructura de un VISIM, pero obviamente llevándolo al razonamiento clínico. Y acá en enfermería uno puede darle, ya, dígame, los 3 principales problemas de la paciente Josephine Morrow o el principal, no sé, diagnóstico de riesgo, etcétera, ¿ya? Así que eso. Dani, si tú quieres trabajar con VISIM, perfecto, no hay ningún problema. Ya, genial. Sí, sí, yo, de hecho, los casos, me acuerdo de los casos, así ¿Te acuerdas de que los genial. casos, sí? Ya. Sí, 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 sí. Y como tenía que entenderlos, leerlos y enfocarlo, aterrizarlo acá a Chile, me acuerdo que tuve que analizarlos bien. Sí, es verdad lo que dice la Dani, que hay una pega que no es menor, que hay que aterrizarlos a Chile, ¿ya? Y también pasa lo mismo con el body Interact, ¿ya? Estoy tratando de entrar al body Interact. Eh, en- ah,
Voy a mostrar el tutorial de Body Interact para que lo vean. Compartir sonido. ¿Están viendo? Sí, sí se ve. Al recorrer Body Interact, verá los menús principales: Inicio, Centro de Entrenamiento y Configuración. En la sección Inicio, debajo de sus pacientes, hay una lista de casos disponible para usted, que puede filtrar fácilmente para encontrar un tipo de paciente específico. Para comenzar con una nueva simulación, simplemente elija un escenario. Ajuste la hora y haga clic en Iniciar. En una simulación, se sentirá como si estuviera en una sala de emergencias real y estuviera a cargo de manejar a este paciente. Observe más de cerca la cara o las piernas del paciente, ajustando las opciones visibles aquí. Entonces, ¿qué puede hacer? Tener un diálogo con el paciente para comprender sus síntomas, lo que sucedió y conocer su historia clínica. Me siento débil. Exploración física a través de la valoración A, B, C, D, E. Puede revisar las vías respiratorias, auscultar los pulmones, observar el reflejo pupilar a la luz y mucho más. Puede evaluar los signos vitales del paciente a través de la función de monitorización, y los valores se adaptarán en tiempo real según las condiciones del paciente. Se puede solicitar una amplia gama de pruebas, incluidas pruebas de imagen, ECG, pruebas de laboratorio y más. Para eliminar las pruebas de la pantalla, simplemente arrástrelas hacia afuera o presione el botón de la papelera. Las pruebas se pueden revisar en cualquier momento en la carpeta de registros médicos. Utilice la opción de llamada para solicitar la opinión de un especialista o para enviar un paciente a otro departamento. Hay muchas intervenciones y procedimientos que puede realizar, incluida la inserción del catéter, el suministro de oxígeno, el soporte vital y mucho más. Para los medicamentos, hay una amplia gama de opciones entre las que puede elegir. En el caso básico, solo debe elegir una categoría, mientras que en los casos intermedios y avanzados debe seleccionar el fármaco, la ruta y la dosis. Entonces, ¿cómo termina un caso? Aparecerá un mensaje de éxito si su práctica cumple con los requisitos de las pautas. Sin embargo, puede saltar a la sección de comentarios en cualquier momento antes de que finalice el caso. Después de un caso, elija el diagnóstico diferencial más probable. La sección de comentarios proporciona informes detallados para ayudarlo a comprender qué tan bien lo ha hecho. La línea de tiempo resume sus acciones en orden de tiempo. La sección de rendimiento muestra lo que ha hecho correctamente, incorrectamente y lo que se pierde. Y la sección de conocimientos enumera las competencias clínicas que aplicó dentro del escenario. Por último, el mensaje para llevar a casa muestra si tuvo éxito o no, los objetivos de aprendizaje y las referencias científicas detrás del caso. Gracias por ver este video. Ya, súper. O sea, es súper entretenido, pero claramente aquí necesitamos una estructura de trabajo, ¿cierto? Porque el body te lo da todo, pero tiene que haber un profesor guía que vaya viendo, ¿cierto? Cada caso. Ahora uno me dice, pero ¿cómo termina cada caso? Les cuento que cada escenario tiene una guía. Es decir, por ejemplo, infarto, yo me voy a la guía, que se despliegue aquí. Acá está. Y acá está la guía de solución rápida,
Entonces, aquí aparece, ¿cierto? Que debieran evaluar los estudiantes, ¿cierto? Qué test debieron haber hecho, qué tratamiento, ¿cierto? Tienen que haber hecho con el paciente para resolver. Es decir, no es que te dejen solo con el caso, sino que te dan la estructura y obviamente está en inglés, otro acá está en español, ¿ya? Donde hay contexto, sesión informativa, las metas de aprendizaje. Entonces, esto es bien importante tener claro cuáles son las metas de aprendizaje que tenemos con cada una de las simulaciones virtuales, ¿ok? Y objetivo general de aprendizaje, ahí tenemos todo, ¿cierto? Que es lo que se espera los alumnos de lograr los siguientes objetivos, ¿cierto? Tienen que hacer una historia clínica, centrándose en la queja principal, en la historia de la enfermedad, historia médica, medicamentos elegidos, historia social. El examen físico deben ver la vía respiratoria, la respiración, la circulación ritmo cardíaco, palpación de pulso, tensión sanguínea, tiempo de llenado capilar, piresis, etc. Discapacidad, exposición. Exámenes esenciales, contracción esofágica, transtoráxica, radiografía de tórax, gasometría bioquímica, hemograma completo, electrodosis y derivaciones. Las intervenciones, tienen que poner máscara o carónea nasal, catéter, ¿cierto? Y qué medicamentos se pueden utilizar en este caso. Ya aquí tienen todos los medicamentos que pueden utilizar. Entonces, aquí aparece todo. Competencias clínicas, administrar oxígeno, detectar el soplo, establecer la dosis. Este es un caso bien complejo. Evaluación de intervención de frecuencia, ritmo respiratorio, evaluar e interpretar el pulso. Entonces, aquí el docente, este es su ayuda a memoria. El docente no es que vaya solo al Body Interact, sino que va efectivamente con este ayuda de memoria que lo puede descargar de su celular o puede imprimirlo, ¿cierto? Y ya tener como claridad de lo que necesita nuestro paciente, ¿ya? Sería las competencias clínicas, ¿cierto? Que se espera de este caso clínico. Y es por eso importante que el docente ¿cierto? Vaya con, obviamente, esto ya estudiado previamente, y los recursos de aprendizaje no hay archivos disponibles. ¿Pudiese haber algún archivo, ¿cierto? Disponible? Y interesante acá, cuáles son las referencias científicas que ocupó el Body Interact para basarse en el desarrollo de este caso. ¿Ya? Y acá está la guía de soluciones rápidas. Esto es la sala de urgencia y el nivel es avanzado. Acá inicial, medio y avanzado, la enfermedad infecciosa, ¿cierto? Sala de urgencia. ¿Cuántos casos clínicos tiene la universidad? Tiene 70, ¿ya? Y yo les puedo enviar el resumen de un Excel donde está por área los casos que hay de neurología, de infeccioso, pediatría, etcétera, y ahí ustedes pueden ver cuál les parece más interesante. ¿Sí? Sí, sería genial. Perfecto. Ese es el Body Interact. ¿Dudas, comentarios, lo que han utilizado? Yo sin duda. Ya, perfecto. Entonces, ahí tenemos Body Interact y Visim, para que le den una vuelta, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de recursos virtuales o recursos de audio y video, ¿cierto? Estamos hablando de otro tipo de recursos, donde, por ejemplo, lo que vimos, ¿cierto? En la semana pasada con el doctor Ledesma, que él decía que quiero hacer una otoscopía con un paciente real, con un actor y que el actor tenga, o sea, el caso clínico tuviese, no sé, po, una otitis infecciosa, etcétera, qué sé yo. Obviamente que el estudiante le va a hacer una otoscopía, no va a aparecer la otitis infecciosa porque el actor no está enfermo, pero ahí sí pudiésemos utilizar qué cosa, un recurso que es un monitor donde se vea, ¿cierto?, conducto auditivo con esos problemas. Eso sería un recurso virtual que se adhiere, se adosa al caso clínico. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, tengo un paciente con una neumonía y, pucha, quiero que lo oculten. No tengo un simulador de alta fidelidad para ocultar, ¿cierto? Entonces, ya voy a ocultar y en vez de yo decirle créditos basales, por ejemplo, voy y le lanzo la voz de Dios, ¿cierto? Por parlante, el sonido del crédito. Esto usted lo escucha en la base derecha.
No le estoy diciendo que es un crédito, le estoy diciendo, escuche, es esto lo que usted debiera escuchar por el fonendo. Esos son recursos que uno utiliza cuando no tiene simuladores de alta fidelidad, ¿ya? Puede ocupar videos donde puede ver, por ejemplo, respuesta pupilar, por ejemplo, si estoy haciendo ya un examen neurológico y obviamente alguien puede ser muy buen actor, pero nunca tanto, va a ser una anisocoria, ¿cierto? Entonces voy a ver las pupilas, perfecto, tú le puedes decir, mire en la pantalla, esas son las pupilas que tiene el paciente y ahí tú mostrarle unas pupilas de anisocoria, por ejemplo, en una foto o en un video, qué sé yo, o cómo camina, cómo habla. Eso significa que yo integro recursos a una simulación presencial con actriz o actor o con fantoma. ¿Ya? Eso también lo pudiesen hacer. Entonces, tienen Body Interact, VSIM, simulación virtual, software puro y duro, o incorporar estos recursos, ¿cierto?, a una simulación presencial. Y obviamente que también les puse ahí cómo hacer un Genially, por ejemplo, o cómo hacer un Kahoot, que es súper entretenido por incorporar estos recursos virtuales para finalizar, por ejemplo, una clase o para partir como diagnóstico de otra clase. Y eso lo pueden hacer con celular antes de empezar, porque con los celulares se tienen que guardar, pero vamos a decir, ya miren, descarguen cierto, este código y contesten. Eso motiva muchísimo al estudiante. Les dejé una cápsula de Kahoot, cómo hacerlo, y a veces como diagnóstico o previo al ingreso al escenario es súper entretenido. Y los estudiantes se motivan mucho más. Yo siempre doy como un premio, así como algo entretenido. Eh, Hay que usar las cosas tecnológicas que tenemos, ¿cierto?, para hacer más dinámica la sesión. ¿Ya? Entonces les dejo todas estas opciones para que le den una vuelta y nos juntemos el miércoles a ver si ya tienen algo pensado, alguna idea. Ya sea, yo les voy a mandar de todas maneras, les voy a mandar la lista de Excel con los casos de, ¿cierto?, de todo Interact y, ¿cómo se llama? Y yo creo que la pura Dani es la que quiere utilizar este grupo Vicin. Así que ahí les mandaría a ustedes para que los que quieran elegir software, pero si quieren utilizar recursos dentro de la simulación presencial, fantástico. Esa es la otra patita. ¿Dudas, preguntas? Marisol, en caso de los videos, los recursos, ¿los puede desarrollar uno en caso de que no encuentre algo en particular que busque? ¿Ningún problema? Absolutamente ideal. Ya, perfecto. Eso sí que es súper ideal porque sería un contexto muy, muy propio. A veces No, eso que genera más contrato ficción. no, ya más por el tema de copyright, básicamente, a veces, pues. Mm, Ya, no, perfecto. absolutamente. No, Ya, no hay más entonces, dudas. buenísimo. Entonces el miércoles podemos juntarnos solamente para saber qué hay que pensar, una vuelta que les den. Yo les voy a mandar esta información para que la tengan y tomen decisiones basadas, digamos, en lo que hay. Y solamente preguntarles a ustedes, ya que vamos partiendo esta cuarta semana, cómo se sienten en relación al desarrollo del curso. Yo por mi parte, Marisol, general bastante, o sea, el curso ha sido bastante grato, ameno. He aprendido muchas cosas, otras como le hemos puesto nombre, entonces como que me ha dado las herramientas que de alguna otra forma estaba buscando, así que, no, súper. Ya, buenísimo. Muy bien. Es que es súper importante la retroalimentación para seguir avanzando. ¿Alguien más que quiera dar su opinión de sus prácticas, cómo las piensan ahora después de estar en este curso? Porque a veces uno le da ideas, da vueltas, ¿cierto?, a cambiar alguna sesión o escenario. A mí personalmente me interesa mucho como recibir las correcciones de la guía que hicimos ayer, que Ujú. enviamos ayer, para yo saber si estoy entendiendo bien la materia. Pero en términos Ya, generales, sí, claro, he aprendido muchísimo y con todas las lecturas que he tenido que hacer, las búsquedas y todo, súper. No, sí, me ha gustado ya, mucho el curso. ya, buenísimo. Entonces, chicos, nos vemos si no hay más dudas, ¿cierto? Yo tengo una duda. Cuénteme, Carolina.
O sea que un poco sumarme a las palabras de Diana, que igual el curso nos ha servido harto para ir revisando harto material, pero en lo personal me complica un poco porque, bueno, me di cuenta el fin de semana que quise subir la guía, que tengo perfil de docente, entonces no puedo ¿Tienes subir perfil? nada. Sí, no te preocupes, mándamelo por correo, yo te lo reviso por correo. Ya, lo que pasa es que Ya. por alguna extraña razón, como eres docente, se te metió a la plataforma con perfil de docente. Entonces lo que Sí, tengo que hacer es que tengas perfil de estudiante para subir las cosas, ¿ya? Así ya, que lo tengo súper presente, que hay que cambiar el perfil. Lo otro importante, vean por favor la clase, hay una cápsula de Kahoot y una cápsula de Genially dentro de esta Esta semana. semana. Sí, échenle una miradita Ok. también porque sin duda sería un plus poder trabajar con eso, ¿ya? También en recursos virtuales vamos a aprender a subir material a la plataforma, que es súper importante, ¿ya? Y de hecho una de las cosas que yo hablé con el doctor Lepe es que ustedes tuviesen acceso a la plataforma como docentes. Es decir, si bien ustedes son docentes, pero por ejemplo hay un docente de teoría, y ese docente de teoría sube cosas a la plataforma, pero ¿qué pasa con las guías de simulación? ¿O qué pasa con si ustedes quieren subirle un prerequisito, un video, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña sesión de cómo hacerlo, ¿ya? Ok. Así que eso también está pendiente para que lo veamos, que es recurso de plataforma. Entonces, chicos, si nos vemos el miércoles, piénsenlo bien, les voy a mandar mañana el tema de, ¿cómo se llama? Del listado de casos que tenemos en Body Interact, ¿ya? Y empiecen a darle una vuelta a qué casos quieren hablar, que quieren trabajar, pero recuerden siempre con esta mirada de razonamiento clínico, ¿ok? Porque son ustedes los docentes que hacen posible que esto sea realidad, no el software. El software, da lo mismo, ¿ya? Lo importante son ustedes. Así que eso. Muchas gracias, Dani. Estupendo. Entonces, nos vemos el próximo, o sea, este miércoles, ¿ya? Así que vean en sus materias que pueden cambiar a simulación virtual y cómo poder hacerlo. ¿Ok? Ok, Hasta luego. gracias. Ya, Marisol, Chao, gracias. muchas Que gracias. Chao, estén chao a súper todos. bien. Chao. Chao.